Buenas tardes, yo soy Mariano Mérida de la Asociación Naturaleza de Aragón y esta charla la convocan las asociaciones del barrio, Asociación de Venecia, Asociación del Cantero y Asociación de La Paz. Yo particularmente quise que también estuviera la Asociación de Vecinos de San José, porque los espacios que vamos a tocar, incluso la excursión que preparamos para el domingo, tiene un espacio dedicado al territorio de San José, pero bueno, no han podido estar. En cualquier caso, la idea fundamental es que para los que tenemos algo más de 60 años, la presencia de la acequia en los caminos del agua lo hemos vivido con intensidad en la ciudad. Luego, sobre todo las acequias mayores fueron desapareciendo de esa idea, pero los arquitectos más jóvenes, como son Pablo de la Cal y Carlos Martín, es algo que está ahí y luego pasará aquí a la mesa, que lo llevan en su trabajo, en sus diseños, en sus preocupaciones urbanísticas. Está claro, como en la última reseña que yo he mandado a los correos que he podido y que a algunos les habéis dado cabida para extender la convocatoria, las acequias o caminos del agua, como habla Pablo de la Cal, tienen un pasado, un presente y un futuro. El pasado es que la red de acequias en una zona como Zaragoza de más de 15.000 hectáreas que tenía anteriormente era un camino de necesidad para ese terreno agrícola que sobre todo finales del siglo XIX y mucho del XX fueron elemento consustancial, entre otras cosas porque toda esa huerta que teníamos, tan famosa como la de Valencia o la de Granada, pues daba alimento de proximidad a los vecinos de Zaragoza. Todo eso, en el progreso que se llama, pues se ha perdido y ahora de nuevo vuelve. Es fundamental que las ciudades, en todos los lugares, en Europa, en España, se puedan surtir de un territorio próximo a algo tan fundamental como es la alimentación de las personas, y que relativo al cambio climático, que estos alimentos no tengan que viajar en la producción y en la distribución distancias muy grandes, es algo fundamental. Sin embargo, esto no lo estamos haciendo bien. En el terreno de la ganadería, todos sabemos el desarrollo de las macrogranjas que traen los piensos, sobre todo de Latinoamérica, de Brasil, Paraguay, Argentina, nos vienen aquí para hacer piensos y alimentar a los cerdos, pero nosotros la cantidad de huerta que aún tenemos, 12.000 hectáreas, sobre todo es para producir alfalfa, que se hace piensos, pero esa se exporta no para alimentar la ganadería industrial de porcino, fundamentalmente de aquí, sino que se exporta a los Emiratos Árabes, a China, porque no lo pagan muy bien. Entonces, como veis, esto de la economía circular en absoluto funciona y esto es un desastre. Entonces, el que pudiéramos disponer de estos caminos del agua para aprovecharlo en nuestra huerta que produzca alimentos de proximidad sería fundamental. Y también para algo que es, básico y lo hemos sufrido con las olas de calor en este verano. Tener recorridos del agua que puedan transpirar y evaporar darían lugar en ciertas zonas, en parques y tal, un síntoma de frescor, de placidez, es volver un poco a la cultura árabe, ¿no? Que esto lo dominaba muy bien, pues esto, con tantos criterios de un poco de que nos sobra todo, pues todo esto lo hemos desaprovechado, lo hemos quitado, y yo creo
que en el trabajo de Pablo y de Carlos esto lo tienen muy presente para ver cómo se puede recuperar. En Pamplona, en la Escuela de Arquitectura de Pamplona, y fundamentalmente ha trabajado en diferentes trabajos urbanísticos. Trabajó en la Expo 2008, recuerdo en los tramos de recuperación, creo recordar en la margen izquierda al lado de Valorreino, llevaste ese tema, entre otros. Sí, posiblemente. La Guazara, bueno, como teníamos varios tramos. Sí, estaba así. Y luego ha recalado en algo que yo tenía mucho interés. Ha hecho la tesis doctoral, el nombre es Zaragoza, construcción urbana en un territorio de ríos y huertas, dinámica fluvial, infraestructura hidráulica y ciudad. Es decir, él abarca, entre otros aspectos, esta red de acequias de caminos del agua, que algunos están presentes aún. Yo, a iniciativa tuya, que lo leí, me recorrí desde el Parque Goya, por encima de la zona de las escuelas de ingeniería, de allí del Aztur, hasta que se une con Júpiligo, pues toda la acequia del Raval, y que está allí, pues como tantos sectores que se quedan yermos y en terrenos baldíos que no se urbanizan por ahora, pues la acequia la va recorriendo, pero está en una situación de abandono, de pérdida de calidad, pero como ese podríamos dar muchos ejemplos en la ciudad y que los ciudadanos desconocen. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué interés? Pues de eso Pablo nos va a hablar. Bueno, pues vamos a ver un poco. Tenemos, por tanto, un patrimonio en el territorio y en el territorio urbano comparable con ciudades como Valencia, como Murcia, como Granada, y son ciudades que ya llevan tiempo estudiando los valores patrimoniales, arqueológicos, históricos de toda la cultura del agua, es decir, la construcción de sus azudes, de sus almenaras, de sus derivaciones, de tal. Una visión simple, como solemos, estos planos de fondo-figura, de blanco-negro, pues nos hacen ver y pensar que la ciudad crece y que borra en su interior todo lo que antes era campo. Y tratamos muchas veces de simplificar la cuestión y decimos, aparece más ciudad, menos campo. Pero la realidad es que tenemos, como vamos a ver, una situación bastante híbrida y sobre todo en el caso de Zaragoza una situación muy particular. La construcción del canal imperial. Bueno, yo voy a dar, se me ha olvidado comentar, una introducción un poco general, de carácter histórico, de carácter funcional, urbanístico, tratando de dar entrada con un capote a Carlos Martín, para que hable de proyectos más concretos. Pero que creo que es también importante tener una visión de cuál es realmente la riqueza de Zaragoza en este tema. Bueno, Zaragoza, desde que se construyó el canal imperial en una cota de unos 75-80 metros más alta que en toda esta ladera sur de la ciudad, emplazó desde el principio dos centros neurálgicos que eran, digamos, las esclusas de la Casa Blanca, precisamente en la salida de la ciudad desde la Puerta del Carmen hasta la carretera de Valencia, y toda la zona de Torrero, que estaban las instalaciones centrales del canal, y de alguna forma se posibilitó ese crecimiento disgregado, disperso, que no es un crecimiento en mancha de aceite como podemos ver en muchas ciudades, va a ser un crecimiento a saltos, un crecimiento y a saltos muy pequeños. ¿Y muy pequeños por qué? Pues precisamente estos planos un poco de crecimiento, en este plano, por ejemplo, vemos estos primeros crecimientos de los años 20, años 30, años 40 del siglo pasado. ¿Por qué se construye de esta manera? En parte porque estos crecimientos, que son parcelaciones que se hacen de manera privada para construcciones baratas, construcciones de población obrera que vivía cerca de las estaciones, etc., se hace y se puede hacer porque había una infraestructura. Había una infraestructura agrícola, que eran los caminos y los cursos de agua, que dan
abastecimiento directo, sin coste alguno, para llevar a cabo las parcelaciones. Esas parcelaciones no se podrían haber hecho en un terreno de secano ni en un terreno desprovisto de esta infraestructura. Por otra parte, la negativa del ayuntamiento a planificar y a ordenar un crecimiento ordenado, entre otras cosas porque esto que vemos aquí era en buena parte también un negocio inmobiliario importante. Es decir, que los propios regidores de la ciudad se debatían entre querer ordenar la ciudad, imponer una serie de crecimientos, pero eso suponía limitar también los negocios de los propietarios de los terrenos que parcelaban y vendían de manera fácil, digamos. Eso lo vamos a ver un poco, pero en todo caso estos planos lo que nos hacen es superponer redes antiguas de las acequias con sistemas urbanos. No es un tema nuevo, decimos, si os fijáis, este es un análisis que hizo Pilar Borovia, una geógrafa, cuando se estudiaban barrios por barrio, pues el estudio del barrio de Delicias. Cada calle que tenemos en la ciudad antes ha sido otra cosa. Hay calles que han sido acequias, hay calles que han sido linderos entre campos, hay calles que han sido caminos agrícolas y hay calles, como Tenorfrita, que han sido vías del ferrocarril. Todas las calles tienen un pasado, ¿no? Estos estudios, de alguna forma, ven el plano de la ciudad y van un poco al punto primigenio. Luego he enfocado un análisis, como comentaré después, un poco también en intentar ver los procesos intermedios. Pero efectivamente, bueno, y el trabajo pues, ha estado centrado fundamentalmente en las 7 comunidades de regantes que gestionan el agua de riego en el entorno de la ciudad de Zaragoza. Como bien conocéis, pues hay una que es Almotilla, que es una muy pequeñita que está, digamos, al sur del Canal Imperial. Está Miralbueno, que es toda la zona digamos, del oeste del Huerva y lo que queda entre el Canal Imperial y la Almozara. Miraflores, el Raval, que es toda la izquierda, Urdán, que es toda la margen izquierda del Gallego, y Huerva, que es una comunidad muy pequeña. En realidad, tocando a la ciudad, tenemos prácticamente 5 comunidades de regantes, porque es cierto que, por ejemplo, Urdán apenas ha tenido un efecto, una incidencia en la forma de la ciudad. Pero bueno, en estas piezas, que son importantes, que son unas 14.000 hectáreas, pues prácticamente en lo que son los últimos 120 años, efectivamente pues se ha perdido aproximadamente un 40% del suelo, pero si nos ceñimos al cuarto cinturón, vemos que la pérdida de suelo agrícola ha sido de un 70% aproximadamente en esas 5 comunidades más próximas. Fijaros la importancia de lo que estamos hablando. Cuando tenemos en ese ámbito del cuarto cinturón, 250 kilómetros de cursos de agua, históricamente. 37 o casi 40 lo conforman esos 4 cauces principales. Digamos que el Ebro tiene unos 12 kilómetros de lado a lado, pero tenemos todavía 212 kilómetros en ese sistema histórico, que podemos a su vez subdividir en 3 situaciones. Acequias que han desaparecido, acequias que ya no han tenido ya función de transportar agua porque ya no había campos agrícolas a los que llevar ese agua. Tenemos aproximadamente casi 90 kilómetros de acequias desaparecidas, que en muchos casos son calles que han conservado ese trazado, el nombre, alguna condición, pero que ya no tenemos infraestructura en el subsuelo. Acequias cubiertas, aquí tenemos por ejemplo la acequia del Plano en la travesía Puente Virrey. Bueno, incluso se oyen, se ven, hay sitios en los que se registra, bueno, lo conocéis bien. Acequias descubiertas, tenemos aproximadamente unos 72 kilómetros en ese entorno, no quiere decir que sean todas dentro de la ciudad. Algunas que hay dentro de la ciudad están descubiertas pero no son accesibles. Esta sería la trasera, por ejemplo, del Grupo Saldúa, una acequia que se puede ver desde algún punto pero que no está incorporada al espacio público. Pero el potencial de todo lo que estamos hablando, fijaros, estas 50 kilómetros de acequias cubiertas, casi todas esas sí que están dentro de la ciudad consolidada. El potencial de la acequia en muchos casos es un curso pequeño, pero tiene una gran capacidad de funcionamiento en red, porque se ha diseñado ya así desde el principio. Es decir, que cuando queremos hacer regeneración urbana,
en los barrios lo importante son las conexiones entre zonas de barrios buenas, zonas mejor, zonas accesibles. El abrir estos itinerarios y convertirlos tengan capacidad estructurante dentro de la ciudad, pues hace que sea un mecanismo estupendo. Imaginaros 200 kilómetros de un sistema verde dentro de la ciudad o en sus entornos inmediatos. Bien, el estudio tampoco me voy a entretener mucho, pero lo que sí es interesante es analizar que todos los cursos, el Ebro, el Huelva, el Gallego también, han sido objeto de muchas intervenciones. Algunas conocidas en el Ebro, pues los muros, las intimaciones originales, etc. Bueno, el estudio partía de un estudio de mapas históricos, de planes, de cómo se había intervenido en los ríos fundamentalmente, pero después pone el énfasis en la manera en la que la ciudad se ha ido construyendo. Entonces, aquí en el estudio histórico pues se distinguen como 4 o 5 formas de intervenir sobre ese plano soporte agrícola. En primer lugar, y sobre todo pues a finales o mediados del siglo XIX y principios del XX, este sistema, es decir, sobre la estructura agrícola, pequeños objetos que se ponen pero que no modifican para nada ni los caminos ni los sistemas de distribución de agua. Son el pasar de caminos agrícolas a paseos arbolados, construcción de torres aisladas, torres parque, es decir, torres de recreo, por lo que hoy serían los parques de atracciones, pues era la Quinta Julieta, era el Parque Ruiz, etc. Equipamientos singulares de la ciudad, instalaciones singulares industriales, pero que no modifican en general el parcelario. Después se pasa a un segundo estadio, que es la construcción o la condición suburbana, es decir, ya hay un efecto de parcelación, aquella parcela original se va a subdividir, fundamentalmente para utilización residencial. Hay parcelaciones muy limitadas a lo que es justo el camino, otras en una calle de nueva apertura, otras más parcelaciones de tipo trama o retícula y conjuntos más complejos. Vamos a tener crecimientos planificados, van a superar, digamos, la condición preexistente y la van a modificar drásticamente y van a proponer una nueva ordenación, en muchos casos borrando, desviando, canalizando esas acequias. Digamos que hasta este punto todas estas actuaciones, que son muchas, no modifican y conservan el trazado agrícola. Y después, en los últimos años, a partir de los años 60, procesos de densificación exagerados, donde aquellas parcelaciones, si se hubiesen conservado, podríamos tener hoy muchos entornos de una ciudad jardín, es decir, por ejemplo, el barrio Rossinyol, junto en la entrada del barrio Las Fuentes, que estaban bien proporcionados para sus alturas y sus anchuras y el arbolado que tenían dentro, pero que después una especulación exagerada obligaron a desfigurar completamente esos barrios. Esto ha pasado en muchas zonas de Delicias, de San José, etc. Y última tendencia, regeneración ambiental. En muchos casos se ha devuelto o se ha recuperado. Bueno, junto con estos procesos de construcción de la ciudad, hay al mismo tiempo procesos de construcción sobre el soporte agrícola. O sea, las acequias se cubren o las acequias o los ríos se defienden, se sobreeleva el nivel del suelo en algunos de los barrios, en fin. Ese proceso histórico pues está estudiado más o menos aquí con los hitos principales, los hitos conocidos, son elementos que nos pueden dar representatividad de qué es lo que está pasando. Voy a hacer un repaso más o menos rápido de estas situaciones para terminar con lo que ha comentado Mariano, que es un poco qué hacemos a partir de ahora y donde en mi trabajo eso está más apoyado precisamente en apostar por los enclaves de mediación, es decir, hay espacios dentro de la ciudad, luego lo veremos, en los que todavía existe una interrelación entre los procesos naturales, los procesos agrícolas y los procesos urbanos. Es decir, esos puntos son los puntos de mayor intensidad y los puntos más interesantes en la ciudad. Bueno, la estructura histórica de los regadíos, desde luego, es muy anterior al canal, pero con el canal, como decía antes, construido en la parte inferior, se llega a una madurez importante. El sistema de regadío se organiza en los sindicatos de riego, se estructura y se fortalece a través de unas acequias, que son las acequias madre, que son las acequias rectoras
desde que toman el agua a través de las almenaras y que de ahí distribuyen a todos esos regadíos de Miralbueno y de Miraflores, fundamentalmente, que antes eran términos finales de Huelva, eran términos a los que casi no llegaba el agua porque tenían toda la cuenca de cabecera, digamos, cogiendo, y en épocas el canal resuelve ese problema y hace que la Huerta de Zaragoza tenga una capacidad muy importante de producción. Y al mismo tiempo también la ciudad fortalece un sistema de caminos y de paseos arbolados, creando una serie de viveros, creando unas estructuras municipales también interesantes, de directores de paseos, etcétera, que van a formar parte también de una primera transformación de esos caminos agrícolas, ¿no? Si os fijáis en Zaragoza, bueno, pues tenemos muchas calles con estos sistemas de calles en encuentros, en esquinas, que son a veces se llaman espartideros, puntos. ¿Por qué? Pues porque teníamos una ciudad con unas acequias y, lógicamente, unos caminos y también unos puentes. Esos puentes son los que dan pie a que la estructura agrícola empiece a organizarse siempre con un sistema de tridentes, como vemos aquí. Y después lo vamos a ver en el conjunto de los barrios. Cuando vamos a San José, pues cómo se abren, digamos, los caminos. Es una estructura completamente heredada, digamos, del sistema previo agrícola. Bien, estas son hablábamos antes de las torres aisladas en esta primera fase, los grandes equipamientos construidos por la Diputación Provincial, la Diputación de Zaragoza, la granja experimental, el psiquiátrico en el barrio de Delicias, que precisamente después esos parques, esas zonas amplias, han quedado como grandes espacios públicos, espacios verdes o equipamientos, en muchos casos, precisamente porque a su alrededor se fueron colmatando con esos procesos de parcelación. También interesante la estructura ferroviaria, cómo se superpone a la condición de los caminos agrícolas iniciales, y aquí empezamos a ver este sistema de parcelaciones particulares, barriadas, obreras, se ha llamado a veces, aunque realmente no tenían una condición de barrio, porque no tenían elementos rectores, sino que simplemente casi era una subdivisión en la mayor parte de los casos, ¿no? Algunos de ellos, como vemos aquí, pues antes hablábamos de parcelaciones fachada, ¿no? La vereda San José, que subía, digamos, a todas las zonas del canal imperial, bueno, y que todavía quedan algunas de aquellas casas construidas en 1890, ¿no? Esta primera actuación, tenemos la idea de los procesos, tenían sus pasos, sus puentecillos a través de unas acequias que iban paralelas a la avenida. Bueno, cualquiera de estos barrios tiene mucho interés en contar cómo son el sistema de crecimiento que nos ha dado siempre un sistema de puzzle, un puzzle complejo, que a veces no encontramos una razón o una ordenación de barrio, incluso, porque la explicación es precisamente que se hicieron parcelaciones progresivas, sucesivas, en función de proyectos que tenían un interés principalmente privado. Y al otro lado estaba la visión de los ensanches, generalmente en Zaragoza ensanches parciales, de poca dimensión, alguno muy interesante que no llegó a hacerse, como esta plaza o este parque plaza, en la zona de la Plaza de los Sitios, ¿no? Esto lo propuso Félix Navarro, abierto hacia el río, aunque el río Huelva en este caso era un parque, podríamos decir, más abierto hacia la huerta. Pero bueno, los ensanches que se llevaron a cabo son ensanches pequeños. El ensanche más importante es el de 1906, que fue un anteproyecto que no llegó a aprobarse como tal y que planteaba dos grandes avenidas. Este es un ensanche que lo redactó Dionisio Casaña, el topógrafo, bajo la dirección del arquitecto municipal Ricardo Magdalena. Si os fijáis, las dos grandes avenidas que proponían las bases del ensanche, de 60 metros de anchura, cubren completamente el cauce del Huelva, en este tramo y en este. Hubo un proceso de alegaciones y en las alegaciones se presentó este otro proyecto que lo propuso Emilio Urbano, que después fue concejal del ayuntamiento. Este es uno de los mejores planos o propuestas que hemos tenido en la ciudad. Lamentablemente no se le hizo mucho caso, pero si comparamos este ensanche con el anterior, este ensanche es magistral. Tiene una sencillez de tramas
que es mucho más clara que esta que veíamos en este esquema. Podemos comparar claramente que esto es un ensanche hecho como en 3 zonas y aquí es un ensanche que casi es un puzzle de geometrías. ¿Por qué? Pues porque aquí Emilio Urbano interviene y ve 2 cuestiones muy claras. El elemento paralelo del camino de Torrero, que hoy es Paseo Sagasta, con la subida a San José. De manera que aquí le queda una trama muy ordenada y fijaros, termina en la acequia del plano de la falda, digamos, de la cuesta de Cuellar. Aquí es donde termina el ensanche, termina también aquí y aquí termina en el río, o sea que va de un río a una acequia, pero sobre todo la virtud es que hace una diagonal, que la diagonal es precisamente la acequia de las Adulas, que sale desde el Parque Grande y atraviesa completamente esta acequia y se convierte en un elemento rector del ensanche de Emilio Urbano. Y por otro lado, el curso del Huerva se queda completamente íntegro, es decir, es un río que desde el Parque de Buenavista, que esta es una de las primeras propuestas también en la que aparece este parque, que después hizo Miguel Ángel Navarro ya con el ensanche de esta zona, aparece la Avenida de la Libertad en prolongación directa al Paseo de Independencia y el Huerva busca con esos 2 meandros, digamos, un curso completamente independiente, de manera que el Huerva y la acequia de las Adulas, junto con otras acequias en la parte superior, se convierten en elementos de las calles importantes de la ciudad. Bueno, este es un ejemplo para pensar cómo podría haber sido Zaragoza si le hubieran hecho algo de caso. Zaragoza siguió por otros derroteros y fundamentalmente planteó 2 ensanches, el ensanche de Miralbueno y el ensanche de Miraflores. Fijaros que cogen los nombres de los términos regantes, ¿no? Pero para eso necesitan cubrir completamente el Huerva, tanto en la parte hacia abajo desde la Plaza Aragón, desde el puente de Santa Engracia, que es el puente donde se subía antes a la zona de Torrero, hacia abajo se cubre para hacer la Gran Vía y hacia arriba se cubre para hacer el Paseo de la Constitución. El cubrimiento del Huerva permite o facilita el crecimiento, pero no era la única solución, ni tampoco es que fuese una solución contestada o aprobada por todos. Tuvo sus retractores y hubo críticas. El presidente de la revista del SIPA pues, abogó por rechazar esta idea del cubrimiento del Huerva. Es decir, que muchas veces vemos o justificamos las soluciones del pasado como diciendo, bueno, es que en aquel momento se pensaba eso. Claro, no podemos ahora juzgar con nuestros ojos, no, pero es que en aquel momento también había opiniones y propuestas que planteaban otras cuestiones. Bueno, luego vinieron las infraestructuras viarias que introdujeron unas nuevas geometrías dentro de la ciudad y la construcción de polígonos que en muchos casos, por ejemplo en el barrio de las Fuentes o en el barrio de la Tour, conllevan a su vez, además de infraestructuras, elevar la cuota del barrio, permitiendo, digamos, o anulando completamente ese contacto con el suelo fértil, con el suelo original de la huerta en estos casos, ¿no? Bueno, también hay que entender en aquellos momentos y en aquellas situaciones de congestión las dificultades para garantizar la seguridad en las acequias, los accidentes, y se procede a unas décadas donde se solicita el cubrimiento de los cursos dentro de los barrios y son estas situaciones que comentábamos antes, esos 50 kilómetros cubiertos dentro de los barrios de Zaragoza por demandas también sociales, que hubo accidentes importantes, mortales, de niños arrastrados por las aguas de las acequias. Hay que pensar que algunas acequias llevan muy poco agua, pero algunas de estas acequias, madre, pues tienen caudales importantes, ¿no? De 1 metro cúbico por segundo, o sea que arrastran claramente pues personas y luego pues hay dificultad, ¿no? Para garantizar eso, pero bueno, eso se llevó a cabo y en los últimos años, bueno, pues todos es conocido un poco las últimas actuaciones en las que quizá lo interesante o la palabra clave sería a lo mejor encontrar esa idea de convivencia entre el régimen natural de los cursos del agua, de los espacios que necesita el río en algunos momentos para absorber, digamos, todo ese flujo de agua que arrastra y otros materiales,
pero al mismo tiempo aprender a que esos espacios, que a veces están sucios, que a veces tienen barro, que a veces también son parques públicos que pueden estar bien acondicionados y que pueden funcionar como espacios perfectos para el desarrollo de ocio y paseos, bicicleta, peatonales y contemplar y la naturaleza en muchos momentos del año. Es decir, estos paisajes de la convivencia, pues digamos que la ciudad ha ido adquiriendo también un bagaje importante. Incluso en los terrenos del sur. En los terrenos del sur también hay actuaciones interesantes en la idea de utilizar o pensar en lo que es la gestión hidráulica de los barrancos previos al canal. Cuando se construyó el canal ya diseñó unos sistemas de aportaciones del agua de los barrancos, de desagüe del agua del canal cuando hubiese periodos de tormenta, es decir, ya era un elemento pensado. Y entonces estos barrancos, como el Barranco de la Muerte, cuando pasa en la zona al norte, digamos, al sur de la tapia del cementerio, bueno, pues hay una serie de parques muy interesantes donde aprovechan y visibilizan el régimen variable de ese espacio natural. Es un barranco que muchas veces está seco, pero que muchas veces también hay que saber gestionar con el agua. Y de ahí han salido pues estas ideas del anillo verde, de los corredores, en fin, una ciudad que se ha ido fortaleciendo no solo en la ciudad central, también en algunos barrios, o sea, en algunos municipios próximos. Por ejemplo, este ejemplo de un barrio de Zuera, Zuera Sur. Bueno, pues un barrio donde un parque integra perfectamente una de las acequias y evidentemente es una acequia pues, que tiene sus protecciones, tiene sus muros, tiene sus maneras de cruzar, pero que se integra completamente en el barrio. Algunas de estas situaciones se han hecho de forma parecida, por ejemplo, pues en el parque Oliver, con la acequia del Plano, pero nos queda mucho trabajo por hacer, muchos espacios en los que sería fácil. De la conclusión del trabajo, fundamentalmente es que no estamos inventándonos nada, que hay muchas personas, muchos técnicos, muchos particulares que han hecho propuestas a lo largo de la historia de la ciudad y que la ciudad tiene ya, como todas las ciudades, un ADN de propuestas o de equipos o de un bagaje importante de cosas que han pensado que estos cursos de agua podían formar parte de una gran estructura espacial de la ciudad. Desde la maravillosa obra hidráulica del canal o propuestas de parques botánicos, o esa propuesta, digamos, propuestas de los parques, torres, cómo se diseñaron, en fin. Hay algunas de las ya las hemos visto. Este sistema de parques, en el año 1928, en un congreso, digamos, internacional, Martín Agustín, el jefe de parques, propone ya en Zaragoza un sistema compensado y una gestión de lo que podían ser los montes de los Pinares de Torrero, con documentos muy interesantes, ¿no? Algunas de las propuestas, como la Vía Parque, digamos, propuesta por Miguel Ángel Navarro. En fin, hay muchos ejemplos que están en la línea, lógicamente, pues terminaría con el Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza y propuestas que están, la pena es que muchas veces están redactados, como muchos de estos proyectos antiguos, están redactados pero no se han llevado a cabo o no se han implementado en la dimensión completa, ¿no? Este sería un poco el resultado del análisis histórico, una fotografía de cómo estaban las acequias en el año 1898, que se ha cogido este año porque hay una cartografía muy buena de Dionisio Casañal, y cómo están las acequias, digamos, con el crecimiento actual de la ciudad. Esto sería una fotografía del año 2008 o un plano donde aparecen muchas de las acequias que existen bajo las calles de la ciudad, cursos en funcionamiento y algunas otras acequias desaparecidas, ¿no? Este sería el término regante de Miraflores. Este que vemos ahora es el de Miralbueno, al oeste de la ciudad, donde todavía quedan una gran cantidad de actuaciones por hacer. Por ejemplo, en los crecimientos del oeste, en esta zona de prolongación del Parque Oliver, esta sería la acequia del Plano. Antes veíamos una imagen precisamente de esta sección, y luego Carlos nos contará también un tramo anterior, pero hay posibilidades, si os fijáis,
aquí tenemos el corredor Oliver-Valdefierro. Bueno, pues la acequia del plano puede ser perfectamente un sistema conector también entre el canal y el Ebro. Y luego hay sistemas que no llevan agua específicamente, como, bueno, antes os enseñaba pero por ejemplo el escorredero de la Filla, ¿no? Este de aquí. Bueno, son sistemas que funcionan, que no se pueden eliminar porque son el desagüe natural de toda una cuenca regada que recoge el agua de lluvia y el agua de escorrederos de muchas partes de la ciudad. Todo esto pueden ser también recorridos naturales que conectan el barrio de Las Fuentes con el barrio con la zona de la salida del Ebro, además de los caminos que ya existen por el Soto de Cantalobos, etc. Bueno, este sería un poco la situación. Es mucho más rica en complejidad el sur, porque ya hemos visto que casi toda la parte norte en el que afecta a la comunidad regante del Raval se construye con estas 600 hectáreas del polígono del Actur, pero sí es verdad que existe en toda la zona derecha, en la zona de la Avenida Cataluña, todavía un sistema vivo de acequias que sale, digamos, hacia la zona del Gallego precisamente, tanto desde la Avenida de Cataluña como desde las calles interiores del Colector y de la zona de Badorrey. Bueno, por concluir, me gustaría terminar un poco con este concepto de los enclaves de mediación. Los enclaves de mediación de las tres componentes, natural, agrícola y urbana. ¿Por qué son interesantes? Porque en estos espacios son los que tienen una gran intensidad urbana, ha habido procesos muy complejos de crecimiento y eso, cuando hay diversidad, cuando hay mezcla, estamos hablando de vitalidad. Estamos hablando, entonces son procesos que ya tienen vida y que la podemos, digamos, mejorar o potenciar, ¿no? Pero son procesos que han conservado en buena parte infraestructuras, elementos, construcciones o terreno agrícola. Por tanto, y que en parte tienen esa identidad cultural. Es una cuestión importante también en los barrios el tener un elemento característico, una personalidad. Es decir, y por otra parte, estos procesos de circulación del agua nos van a permitir recuperar procesos naturales también, los procesos de recogida del agua de los terrenos circundantes, los procesos. Si vemos este esquema, por ejemplo, este es un esquema en el que el sistema de depuración de la ciudad o el sistema de lo que son las infraestructuras de agua de la ciudad y el propio soporte urbanizado son completamente como elementos que no se conectan. Este sería el sistema. Coges desde una almenara, atraviesas la ciudad por debajo, sales a la huerta y riegas los campos. Pero estos serían lo que llamamos los enclaves de mediación, donde puede haber una interrelación entre las circulaciones del agua que viene directamente del canal y mejorar a través de estos procesos de evaporación, de infiltración, todo lo que es la incorporación de procesos naturales dentro de la ciudad. Y eso pues, tiene una serie de mejoras ambientales importantes. Estos enclaves de mediación, que son aquellos sitios de la ciudad donde se han producido una reiteración interesante de episodios, se han producido tanto en elementos infraestructurales, por ejemplo el puente de la Almozara es un ejemplo, donde también el mismo puente sirvió en su momento o hubo que elevarlo a los pocos años porque se habían quedado cortos con las previsiones de las crecidas del Ebro. Hubo que cimentar a los pocos años porque se habían quedado justos y también empezaron a conocer que es que el río también tiene fuerza en todo lo que es el subsuelo, las corrientes. El río, o el puente se necesita, según el crecimiento de la ciudad, otros tableros, donde se transforma en un puente rodado para vehículos. Se convierte este elemento de infraestructuras en un elemento de paseo y carril bici. Es decir, son elementos que van teniendo complejidad en el tiempo, del canal imperial a su paso cuando le cruza el tercer cinturón. Pero este sería un caso que conocéis bien porque está aquí bien cerca. Lo veíamos antes, esta parcelación de fachada. Bueno, en primer lugar, esta torre aislada de Monforte. Después esta parcelación que hace el mismo para unos primeros obreros, es una parcelación de 33
pequeñas viviendas adosadas que todavía se conservan, como decía. Después una parcelación en retícula que obliga a desmontar y a corregir la primera parcelación para abrir lo que es la calle Suiza y llegar hasta la fábrica de ámbar, y después un proceso de densificación, como veíamos antes, al otro lado una construcción de un colegio donde estaba la torre anterior y el curso de la acequia de Lontonar que queda en medio de esas infraestructuras, con posibilidad, decíamos, de una regeneración ambiental. Posibilidad, esto es la parte de la siguiente charla, Pero bueno, igual que esto, pues otros espacios muy interesantes que atesoran, y que este sería ya un espacio de éxito de la ciudad, el Jardín de la Memoria. Quizás sería uno de los ejemplos que se pueden enseñar de espacio de interacción entre lo que ha sido la ciudad, la agricultura, unos huertos, el funcionamiento de la acequia de Lontonar por el medio, el diseño de una plaza que además fue un diseño colectivo, un diseño, digamos, hecho desde el barrio. Sería un ejemplo de un enclave de estos. Otros casi estarían por hacer. Aquí veíamos antes también otro de los enclaves que han sido importantes, el parque del psiquiátrico en el barrio de Delicias, y calles que quedan antiguas como la calle Terminillo, estos trazados sinuosos que había de caminos que atravesaban la huerta, o antiguas acequias que después se encajaron dentro de la trama urbana. El parque de Torredramona en sí mismo es otra pieza que atesora todavía uno de los edificios más antiguos del barrio de las Fuentes, que conserva, en este caso sí, el nivel del sustrato agrícola. Por tanto, la misma tierra que se cultivó con aquellos limos traídos desde los ríos, digamos, hace 120 años, existen todavía hoy en el parque, con esos árboles centenarios. Bueno, pues lo interesante de esto sería intentar valorar o poner de relieve el valor que tiene, por ejemplo, esa pieza, la pieza del antiguo cultivo que tenía este edificio, antigua huerta centenaria, que se puede reincorporar, evidentemente transformar nuevos usos, nuevos edificios, pero que hay que ser conscientes del valor de todos estos elementos del terreno. Propuestas que se pueden hacer en el parque del Tío Jorge, donde es un parque que siempre ha sido un elemento donde, pues huellas del curso del río, proyectos de desecación que se hicieron en su momento a mediados del siglo XIX para la construcción precisamente de la calle Alfonso, y se utilizaron las demoliciones de las casas para conseguir sanear esta zona, pero los procesos de infiltración siguen estando en funcionamiento, son visibles y se pueden hacer todavía más visibles, y sería mucho mejor tener un parque en el que veamos que se inunda unos años o unos días al año y después hay periodos secos, como ocurre en la naturaleza con los cursos naturales. Ese tipo de parques es al que debemos ir, parques que nos cuentan en qué ciclo del año estamos y que nos hablan y que lógicamente son superficies más permeables, pero con muy pocas intervenciones podríamos hacer una modificación del parque en el que el paisaje del parque, en algunas épocas del año y conectado con el sistema del freático del río, este parque fuese un parque lleno de pasarelas y sin intervenir, es decir, que en función de si es un año de muchas lluvias o es un año, etc. Como os comentaba, esta red de enclaves o la virtud que tiene es que son elementos que están conectados, es decir, que existen ya las venas o esos caminos de agua que conectan unos enclaves con otros. Entonces, tan importante es crear los itinerarios en las conexiones como los puntos de intensidad, Los puntos de intensidad son los enclaves de mediación y los sistemas de conexión son las acequias o los cursos de agua visibles y naturales que tenemos ya. Aquí se proponen algunas de elementos en los que realmente es fácil empezar a trabajar. Como ha comentado Mariano, pues desde el Parque de los Tapices en Parque Goya hasta su conexión en Juslibol, pues existe un tramo importante en la acequia que puede ser utilizada, construir unos caminos en sus márgenes, plantar arbolado. Es decir, son cuestiones que tenemos que empezar a trabajar, que requiere la coordinación de la comunidad de regantes,
la coordinación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, porque son los propietarios y gestores de las acequias madre que tenemos, que bajan desde el canal. La intervención del ayuntamiento, es decir, son propuestas, muchas de estas están ya de alguna u otra manera contempladas en el plan director. Lo que pasa que es verdad que ese plan director de infraestructura verde pues no tiene, digamos, el rango que puede tener a lo mejor el plan general de ordenación urbana y necesita digamos, que pase a proyectos más concretos. Bueno, pues hasta aquí como con presentación general y doy paso a